Descalzi. Está presentando al arzobispo de Boston sus títulos. Nuestra compañera Ana Fusari va a ceder la traducción porque el obispo de Boston, con su hábito capuchino, viene con solideo. Lo digo para los que no le ven por la página web de Radio María. Va con el traje capuchino, con el hábito capuchino y el solideo cardenalicio. Nos va a ayudar en la traducción una antiquísima voluntaria socia de Radio María, cofundadora de Radio María, Nora Lichtenstein, nos va a acompañar también en la traducción del cardenal de Boston, porque entendemos que va a hablar en inglés. Nos están hablando de la preparación, de su preparación, que nos va a ayudar en esta reflexión. Perché parlerà anche in italiano, anche se mi ha detto che Manzoni va a hablar en italiano. Tomba, ma, nos va a hablar en italiano. Ho visto che è scritta molto bene, con un tono narrativo e simpatico. Grazie, Eminenza. Se pone en pie y se dirige el cardenal con su hábito capuchino al ambón. Buongiorno, pace bene a tutti, carissimi fratelli, sorelle, carissime famiglie cattoliche. Ringrazio. Buenos días, paz y bien a todos. Queridísimos hermanos y hermanas católicas, agradezco a su eminencia, el cardenal Ennio Antonelli, que me ha invitado a participar en este maravilloso congreso. Para mí es un privilegio y una alegría. Comienzo siempre con una confesión. No soy todavía el padre Raniero canta la mesa. Siempre me chiedono l'autógrafo pensando que yo sono lui. Me piden siempre autógrafos pensando que yo soy él. Realmente se parece muchísimo al padre canta la mesa. Precedenti nella isola de Martha's Vineyard c'è una chiesa molto bella dedicata a Sant'Antonio. Hay una iglesia muy bonita dedicada a San Antonio. Raffigurano dei simboli che rappresentano i 7 sacramenti. Manifiestan símbolos de los 7 sacramentos. La prima vetrata che entrando uno en la vede iglesia, è quella che la primera rappresenta il vidriera que uno sacramento ve della confessione, con le es la que chiavi representa el incrociate, sacramento de la la confesión, stola sacerdotale con e le parole del Vangelo. Go and sin no more, con símbolo cioè sacerdotal. va y no peccare Y las più. palabras del In Evangelio, estate ve fa y no molto peques más. caldo, e poiché non c'è aria condizionata, En verano hace mucho calor aprono tutte le finestre della chiesa. Di quella finestra, y in para no poner el aire particolare, acondicionado se abren apre todas las ventanas de la solo iglesia una y esa imposta, ventana en particular se abre quella solo su cui è scritta la parola no. Por cui se abre solo por un lado, el que donde está escrita la palabra no. Por eso lo que los turistas entran entrando en la iglesia es vete y peca más. In tutti gli anni in cui sono stato vescovo in quella diocesi, en todos los años, en los años en que he sido obispo de esa diócesis, no he escuchado nunca una palabra de protesta sobre eso. La ironía es que muchos piensan que nosotros católicos somos gente del no. No hagas esto, no hagas aquello. En realidad, nosotros somos gente del sí. Sí a Dios, sí al amor, sí a la vida, a la familia, a la cruz y a la fiesta. Nel periodo in cui frequentavo il seminario, en el periodo
en el que yo frecuentaba el seminario, scrisse una lettera nuestro a Roma nella provincial quale annunciava che la nostra escribió una missione carta in a Puerto Roma Rico stava en la cual fiorendo, anunciaba que nuestra che la misión nostra provincia era estaba pronta floreciendo ad y que nuestra assumersi una provincia seconda missione estaba e di preparada a volere asumir la più una difficile segunda missione misión, del mondo. La risposta arrivò que era alla la misión más velocità difícil del di un mundo. fulmine. La Ci venne respuesta comunicato che llegó a la avremmo velocidad de un rayo. dovuto aprire una missione nella comunicaron terra alta di Papua Que Nuova tendríamos Guinea. haber abierto una misión Il en la padre tierra guardiano alta de del Papúa Collegio Nueva di Guinea. Cappuccini di Washington El padre guardián divenne il primo del vescovo Colegio Capuchino de e Washington alcuni frati se convirtió en el primer lo obispo raggiunsero, fra y algunos cui frailes 3 dei miei compagni di classe. Cuando i nostri fueron con frati él, entre ellos 3 arrivarono compañeros míos de in clase. aereo, atterrando nel mezzo Cuando di nuestros un frailes campo, llegaron con el avión vennero immediatamente en el medio de un campo, dalla curiosità degli indigeni, che non fueron aveva rodeados mai inmediatamente visto por la un curiosidad de los europeo indígenas, o un aeroplano. que no habían visto nunca La prima un domanda europeo rivolta o un loro avión. fu se l'aeroplano era maschio o femmina. La primera pregunta que le Nel caso dirigieron era fosse si el femmina, avión era si hombre era o mujer. possibile avere un uovo. Si era hembra, si era posible obtener un huevo. Molti anni dopo, un giovane frate che io avevo Muchos ordenato años después, e che lavorava in Papua un Nuova joven Guinea, fraile venne a al que yo había visitarme ordenado mentre y que trabajaba en Papúa trascorreva Nueva un Guinea, periodo di vino a riposo verme. in patria. Mientras Aveva transcurría un periodo de bellissime descanso, fotografie di indigeni sorridenti tenía con ossi muy nel bonitas naso, fotografías de piume indígenas nei capelli sonrientes, e poco con huesos en la altro nariz, indosso. plumas en el pelo Orgogliosamente il frate y annunziò: poco más encima. questo è il mio consiglio parrocchiale. Y anunció orgulloso: este es mi consejo Ne parroquial. fui particolarmente colpito perché ero reduce Me sentí da un naturalmente incontro intrigado con uno dei miei parroci in cui mi era stato riferito che i parrocchiani di Pues uno de mis propios párrocos erano pronti me acababa per de un decir consiglio parrocchiale. que sus parroquianos de Massachusetts no Sono estaban certo preparados para che formar un se il consejo padre parroquial. provinciale mandasse oggi Estoy seguro que la si el padre lettera a provincial Roma chiedendo la missione più difficile, enviara hoy la carta a Roma risposta pidiendo la sarebbe misión non más difícil, Papua Nuova Guinea, la respuesta ma Stati sería Uniti d'America. no Papúa Nueva Guinea, sino Estados Pensiamo Unidos de alla América. giornata della gioventù. Pensemos a la Jornada Mundial de la In Juventud Colonia, dove Papa Benedetto si è rivolto ai en vescovi Colonia, tedeschi en la que riuniti el del Papa seminario Benedicto se parlando dirigió a los obispos della alemanes sua terra reunidos natale, en Germania, el seminario, come hablando terra de di su missione. tierra natal, Alemania, La stessa cosa como tierra de misión. ugualmente accade in molti paesi Lo mismo dell'Occidente dove il sucede secolarismo en e muchos la países decristianizzazione occidentales, stanno donde el secularismo y la decristianización guadagnando terreno. Dobbiamo trovare nuovi modi están di ganando terreno. annunciare il Vangelo al mundo Necesitamos encontrar contemporaneo, nuevos modos proclamando de anunciar el nuovamente Evangelio al mundo Cristo contemporáneo, e ponendo proclamando le basi nuevamente della a fede. Cristo Come ha detto Papa Benedetto, e implantando las noi bases de la siamo fe. qui Como non dijo solo Papa Benedicto, per il gregge esistente. Dobbiamo no estamos essere una aquí chiesa solo por el missionaria. rebaño que existe. Il nostro Debemos compito ser una è iglesia di misionera. trasformare Nuestra tarea consumatori in discepoli es la e de maestri. transformar Abbiamo los consumidores bisogno en di discípulos formare y en uomini maestros. e donne che diano Necesitamos testimonianza di formar fede, hombres y dando mujeres programmi di protezione para que dei sean testimoni, testigos de la fe dove la polizia nasconde y no enviarles a programa de protección de testigos, Come hanno scritto donde il la vescovo policía americano nel documento Come les Disciples ayuda, como andati escribió un formate obispo discepoli. americano
Ogni cattolico può y essere hacer un discípulos. ministro de accoglienza, Todo católico reconciliazione puede y ser comprensione un ministro per de coloro che acogida, hanno de reconciliación, smesso di praticare de la comprensión para Nel nuovo aquellos millennio, que han dejado de practicar su fe. En el nuevo milenio, non è più sufficiente. la Dobbiamo administración ordinaria ya no es suficiente. diventare una squadra di missionari, Debemos convertirnos passando en dalla un equipo de semplice misioneros, amministrazione alla missione. cambiar del chiederci modo mantenimiento al modo cosa misionero. significa vivere in una cultura Tenemos non que preguntarnos qué una significa cultura vivir che non en una è cultura nemmeno no consciente creyente, una della cultura propria que incredulità, no es perché consciente ancora vive de la dei propia residui incredulidad, della civiltà porque cristiana. todavía vive de Come los Hauras residuos de ha la ben civilización cristiana. La Chiesa existe Como oggi Auerbach come ha una expresado, straniera, la una colonia Iglesia de existe avventurosi hoy in una società como una miscredente. extranjera, como una colonia In de quanto aventura, società en una sociedad de miscredente, la cultura no creyentes. occidentale Como è priva sociedad del de no senso creyentes, del la cultura cammino, occidental dell'avventura, ha perdido el perché sentido le de manca molto camino, più che de la la aventura, fiducia in un orizzonte sempre più ridotto alla porque autoconservazione y alla le falta fe en algo mucho más que cultivar un horizonte que se encoge de autoconservación y una expresión. Ser un discípulo leal de Jesucristo en la Iglesia Católica es mucho más que un viaje imaginario. La persona intera es una manera de vivir juntos. La persona al completo se ve envuelta en el proceso. La educación en este camino debe ser, por tanto, experiencial, personal, implicadora y vivificante. Aprendemos a ser discípulos del mismo modo que aprendemos un idioma, es decir, siendo parte de una comunidad que habla ese idioma. Los jóvenes católicos deben ser guiados en la fe por los que le rodean, compañeros o guías católicas que están también haciendo el mismo camino. Cuando yo era obispo en las Islas Vírgenes, en la isla donde yo vivía, se encontraba la sinagoga más antigua del hemisferio occidental. Había sido construida por judíos sefarditas en lo que entonces eran las Indias danesas. Fui invitado por el rabí a dar una vuelta por la sinagoga. Era una bellísima construcción típica de las viejas Indias occidentales, con el suelo de arena blanca. En el arca había un magnífico rollo antiguo de la Torá. Mientras yo caminaba en la sinagoga, encontré un libro de oraciones que ocasionalmente se abrió en una antigua y bellísima oración hebrea que comenzaba con estas palabras: más que Israel mantiene el sábado ha conservado a Israel. Me asombré y me dije, lo mismo nos sucede a nosotros con la nueva alianza. Más nos hemos esforzado en mantener la obligación de la misa dominical. Esto ha mantenido nosotros como pueblo, enfocados sobre Dios, unidos a los demás y con un sentido de la misión. Ho partecipato di recente ad una cena de beneficenza. Recientemente he participado a una cena benéfica, algo que los obispos hacen bastante frecuentemente y que contribuye de manera abundante a nuestra circunferencia, redondez.
In questa particolare occasione, il preside di una scuola superiore cattolica En esa particular ocasión, el director de uno de nuestros institutos católicos nel suo discorso de estaba siendo homenajeado y en su discurso sono cresciuto dijo, in una famiglia dove andare a messa he crecido en una familia en la que ir a misa los domingos era más o menos una opción como es el respirar. La dichiarazione trovò immediatamente riscontro fra La declaración encontró inmediatamente una muy buena acogida entre los participantes, porque creo que muchos entre nosotros se identificaban con esas palabras. No era una cuestión de padres autoritarios o de presión social. Era más bien la condición de cuán importante fuera la Eucaristía dominical para nuestra identidad y para nuestra supervivencia. En su primera apología, dirigida al emperador Antoninus en el Senado de Roma, San Justino describe con orgullo la práctica cristiana de la asamblea dominical. Durante la persecución de Diocleciano, las asambleas cristianas fueron prohibidas con el máximo rigor. Muchos encontraron el suficiente valor para desafiar al decreto imperial, aceptando morir antes que renunciar al banquete eucarístico. Uno de esos cristianos valientes nos ha dejado una respuesta que ha sido citada frecuentemente. Se le preguntó a Emeritus, quien confesó que los cristianos se habían reunido en su casa porque había violado las órdenes del emperador, y contestó: en otras palabras, no podemos vivir sin el domingo. Perder la misa es como dejar de respirar. Es el camino seguro para la asfixia espiritual. Cuando yo estaba en el seminario, recuerdo haber leído en un periódico una entrevista a Flannery O'Connor sobre qué significase ser católica en el sur de Estados Unidos. Había muy pocos católicos en esos tiempos, tal vez un 3% de la población. Y había muchos prejuicios contra ellos. En esa entrevista, Flannery O'Connor habla de su mejor amiga, que era una niña batista. Flannery la invitaba a menudo a acompañarla a misa. Finalmente, la niña tuvo el permiso de la madre para acompañar a Flannery a la misa el domingo. Flannery no podría esperar a que la misa acabara para preguntar a su amiga: ¿te ha gustado? ¿Te ha gustado? Y la niña contestó: oh, vosotros católicos tenéis realmente algo especial. El sermón fue tan aburrido. La música era todo un rollo. El sacerdote murmullaba oraciones en un idioma incomprensible. Y toda aquella gente estaba allí. Evidentemente no eran allí per divertirse. Obviamente no estaban allí para divertirse. Estoy seguro de que la mayoría estaban ahí porque
Sine Domenico non possimus, y porque Dios escribió en las tablas que dio a Moisés, recuerda de santificar el día del Señor. La verdad es que la Iglesia Católica ha surgido alrededor de la Eucaristía. Cristo nos mandó, haced esto en memoria mía. Y desde entonces lo hemos hecho, celebrando la Eucaristía, transformando el pan y el vino en su cuerpo y sangre, de manera que el buen pastor pueda seguir alimentando a su rebaño. Me encantó que este año, en la jornada de las misiones, por casualidad, tuve el Evangelio en el gran mandamiento del amor. Temo que a menudo cuando pensamos en la caridad cristiana, pensamos solo en dar de comer a los hambrientos, a cuidar de los mayores y enfermos y a proveer a los sin techo y a los pobres. Pero si realmente amamos a nuestro prójimo, de la misma manera deberíamos preocuparnos también de todos aquellos que son espiritualmente pobres, espiritualmente hambrientos, espiritualmente encarcelados y espiritualmente enfermos. La Iglesia existe para evangelizar, para anunciar la buena nueva del amor de Dios y el deseo de Dios de que le sigamos como parte de su pueblo. Ser discípulo no es nunca un vuelo solitario, sino más bien una aventura para vivir juntos. Y en el corazón de esa aventura está el banquete eucarístico, donde el Calvario y la última cena se convierten en parte de nuestra vida y de nuestra historia. Yo era un joven sacerdote cuando el Centro Kennedy, que se inauguró en Washington, Jackie Kennedy invitó a Leonard Bernstein a componer una misa para la inauguración. Era una misa sinfónica y recitada donde el celebrante era el personaje principal. Una escena en particular dio pie a muchos comentarios en aquellos días. En un momento, el clima durante la representación se hizo muy emotivo. La creciente cacofonía de los coros interrumpió la elevación del cuerpo y de la sangre. El celebrante, en un arranque de furia, tira el cáliz al suelo. Entendí que Bernstein, un hebreo, había insertado esta imagen en su misa. Y el que celebraba tirando el cáliz al suelo era como Moisés, cuando tiró las tablas de la ley en el lugar donde el pueblo de Dios estaba adorando el becerro. Cuando la gente no adora a Dios, comienza a adorar el becerro de oro. Comienza a encontrar falsos dioses como el dinero, el poder y el placer. Si amamos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, es impensable que demos la espalda al mandamiento recuerda de santificar las fiestas. En una sociedad tan altamente individualista, como descrita en el libro del profesor Putnam, Bowling Alone, rodando solo, donde cada generación de americanos pasa más tiempo solo, comiendo solos o viviendo solos, pasando horas solos delante del ordenador o la televisión. En ese clima social debemos comunicar
que ser discípulo significa ser parte de la familia de Jesús, parte de la comunidad, en una cultura que es adicta al entretenimiento. Algunas iglesias cristianas se han convertido en centros de entretenimiento. En la Eucaristía tenemos algo que es más importante que el entretenimiento. Tenemos el amor llevado al extremo. Nuestro Dios ha hecho el don de sí mismo a nosotros y nos invita a lavar los pies los unos a los otros y a entregar nuestra vida a Dios y a los demás. Nos urge mucho. Queremos siempre tener la mejor homilía, la mejor música para la liturgia. Todos quieren que la misa sea celebrada con dignidad y con belleza. Nos importa que la gente entienda el significado de los ritos y de la rica historia de nuestra tradición. Pero esto no es suficiente. Necesitamos enseñar a la gente a rezar. Entonces, la misa tendrá sentido. Entonces comenzaremos a penetrar en el misterio. Sin la Eucaristía del domingo, nosotros perdemos nuestra identidad. Un metro para medir el éxito de nuestra evangelización y de la formación de nuevas generaciones de discípulos debe ser la fidelidad de nuestros parroquianos a la Eucaristía dominical. Sin la fuerza que proviene de la palabra de Dios proclamada durante la misa, la comunidad que deriva de la Eucaristía y del testimonio de nuestros hermanos y hermanas, es difícil imaginar cómo alguien pueda perseverar en la vida del discípulo. La metáfora de la vid y de los sarmientos es muy adecuada para entenderlo. Un sarmiento arrancado de la vid no puede sobrevivir mucho tiempo. Por eso, en el mundo de hoy, donde los valores del Evangelio son a menudo rechazados, donde la religión se trivializa y donde ser políticamente correcto prevalece por encima de la supremacía de la conciencia. En una sociedad semejante, in una società del genere solo quei cattolici che pregano e vanno a messa donde solo los católicos que rezan y van a misa perseverarán en su vocación de discípulos de Cristo en la Iglesia Católica. En el inminente año de la fe, esperamos que nuestras parroquias, así como otras comunidades, como escuelas y universidades, consideren seriamente la manera mejor para que la pastoral llegue a aquellos que han dejado de asistir a la Eucaristía dominical. Como joven sacerdote he subrayado siempre la importancia de la comida en familia. Miro hacia atrás a mi propia infancia y recuerdo como cada tarde nos reuníamos nosotros niños, mis padres y mi abuela, que vivía con nosotros para la cena. Era un momento para dar y recibir. Contábamos las cosas tristes y alegres que nos habían pasado durante el día. Se compartían ideas y aspiraciones, pero sobre todo se compartía el uno con el otro. La oración siempre era parte de esa ecuación, dar gracias antes de la comida y a menudo el rosario después de cenar. Como niño, había un montón de sitios donde hubiera preferido estar, fuera, jugando, con amigos o cualquier otra cosa. Como se dice, el libro más corto del mundo
Es el libro de recetas irlandesas. Haz cocer todo y sírvelo con una patata de guarnición. Sin embargo, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que aquellas cenas con el clan O'Malley es donde aprendimos nuestra identidad y forjado los lazos para la vida. Allí compartimos nuestras historias personales. Se entrelazaban en una historia que estábamos compartiendo juntos. Por la misma razón, nuestra celebración de la Eucaristía, el sacrificio de la misa, es para nosotros católicos una comida familiar. Es allí donde experimentamos el amor de Dios. Aprendemos nuestra propia identidad, quiénes somos, por qué estamos en el mundo y qué hacer con nuestra vida. No ir a misa es como dejar de respirar. Respirar la vida que sale del cuerpo de Cristo. En el Evangelio, Jesús nos cuenta la parábola del hombre que manda a sus criados a llamar a los invitados al banquete nupcial. No es una tarea fácil. Algunos de ellos vienen pegados bastante duramente. A veces debemos vencer nuestra vanidad y el respeto humano y encontrar el valor para decir a un amigo o a un conocido: ¿quieres venir a misa conmigo el domingo? Os lo creáis o no, hay muchas personas que esperan solo una invitación y no te van a pegar si les invitas. La gran verdad es que la Eucaristía es el centro de nuestra vida como católicos. Todos necesitamos hacer más en nuestra parroquia y en nuestros colegios para que la gente se sienta bien acogida, invitada, sostenida en la fe. Debemos ayudar a nuestra gente a descubrir el gran tesoro de la Eucaristía del domingo. Nuestro ideal es hacer de la Eucaristía dominical nuestro sábado, una gran escuela de caridad, justicia y paz. Como leemos en la encíclica Dies Domini, la presencia del resucitado entre los suyos revela un proyecto de solidaridad, una urgencia de renovación interior, una inspiración para cambiar las estructuras del pecado, en la que los individuos, las comunidades y los pueblos se ven atrapados. Lejos de ser una evasión, el domingo cristiano es más bien una profecía inscrita en el tiempo, una profecía que obliga a los creyentes a seguir las huellas de aquel que vino a anunciar a los pobres una buena nueva, a proclamar la libertad a los cautivos, a devolver la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Sabemos que algunos han elegido no ir a misa porque han sido heridos por la acción de alguien en la iglesia o por dificultades con las enseñanzas de la iglesia. Desde mi primer día como arzobispo y quizás por el resto de mi vida, he pedido siempre perdón a todos aquellos que se han sentido heridos por la acción o la omisión de personas y líderes de la Iglesia. No queremos que esas experiencias sean un motivo de separación del amor de Cristo y de nuestra familia católica, o que impidan a alguien
recibir la gracia de los sacramentos. La celebración de la misa, como la vida, tiene una dimensión vertical y una horizontal. Esto es paralelo al gran mandamiento que nos pide amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La vida cristiana es una peregrinación que hacemos con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Jesús nos dio el ejemplo cuando se reunió con los apóstoles en la última cena. En vez de cenar de manera individual con cada uno de ellos, Dios previó para toda la eternidad que estaríamos ubicados en una comunidad particular, en un momento particular, y que el ser discípulo se viviría en la amistad y fraternidad con aquellos por quien y para quien rezamos cada domingo en misa. Nuestra presencia, el uno para el otro, es un símbolo de nuestra solidaridad y de la unidad con Dios y con cada uno de nosotros. Es la expresión más completa de nuestra identidad cristiana. Liturgia significa servicio para el pueblo. El mayor servicio que podemos hacer cada domingo es adorar a Dios y rezar por y con nuestra familia parroquial. El padre Patrick Peyton, el gran sacerdote del Rosario, nos enseña que la familia que reza junta permanece junta. Él pedía rezar el rosario en la familia todos los días. De la misma manera, yo recomiendo ir a misa y rezar juntos. Eso fortalecerá vuestra familia y os hará afrontar muchos desafíos de nuestro tiempo que a menudo desgarran la familia. Durante el sacramento del bautismo, a los padres se les recuerda que están llamados a ser los primeros y más importantes maestros de la fe para sus hijos, sabiendo que la misa es la oración central del católico y que es la fuente y la cima de la vida cristiana. Cuando participamos a la misa con ellos, enseñamos a nuestros hijos y nietos una de las lecciones más importantes. Los niños siempre miran a sus padres y a sus abuelos. Nosotros formamos a nuestros jóvenes en la manera que ven cómo participamos en la misa. Los niños nos ven a sus padres llegar pronto a misa para rezar antes de que empiece y querrán imitarles. Los niños que ven a sus padres recibiendo con respeto la Eucaristía, estarán más preparados para darse cuenta de que la Eucaristía es realmente el cuerpo y la sangre de Cristo. El ejemplo de los padres es una parte esencial de la participación para recibir la primera comunión. Los niños que oyen a sus padres decirles cuánto y por qué aman la Eucaristía, serán menos proclives a comparar la misa con la televisión y a considerarla aburrida. Un gran tributo en la liturgia de funeral es cuando se describe al fallecido como alguien que nunca se perdió una misa dominical, alguien que tenía un gran deseo de recibir la Eucaristía y sentirse parte de su familia parroquial. Cuando yo era joven, mi familia y la de otros en la parroquia solían acudir a confesarse juntos la tarde del sábado y a misa la mañana del domingo. Después de la misa, las familias se unían con sus parientes para una gran comida familiar de domingo y pasar tiempo juntos. Celebrar el domingo, el Día del Señor, era un legado que había pasado de generación en generación.
Era el tiempo para construir la familia de Cristo, la Iglesia, como también nuestra propia familia. Hoy el ritmo de la vida se ha acelerado. La tecnología permite que el trabajo y otras responsabilidades se tiempo familiar. Los deportes de los jóvenes que una vez solían tener temporadas marcadas y no preveían juegos durante el domingo, ahora son actividades que duran todo el año y tienen actividades tan tempranas como a las 7 de la mañana los domingos. Veramente molte famiglie hanno un calendario più pieno. Realmente muchas familias tienen el calendario muy lleno. Más quizás el domingo que otros días de la semana. Que el domingo se ha convertido simplemente en parte del fin de semana. El beato Papa Juan Pablo II escribió en su carta pastoral sobre el Día del Señor. Escribió la práctica del weekend, entendido como fin de semana para el descanso, gastado quizá lejos de la casa y con actividades culturales, políticas y deportivas que se realizan normalmente en días libres. Se trata de un fenómeno social y cultural que tiene sin duda aspectos positivos si contribuye al respeto de los valores auténticos, al desarrollo humano o al progreso de la vida social en conjunto. Todo esto responde no solo a la necesidad del descanso, sino también a la exigencia de celebrar, que es inherente al ser humano. Desafortunadamente, cuando el domingo pierde su significado originario y se convierte la semana, puede ocurrir que el hombre permanezca encerrado en un horizonte tan limitado que no le permite ya ver el cielo. Entonces, en vez de celebrar, se ve incapaz de ello. Discípulos de Cristo deben evitar cualquier confusión con la celebración del domingo, que debe ser una verdadera santificación del día del Señor, o el fin de semana, entendido como un tiempo de descanso o de evasión. San Ignacio llamaba a los cristianos gente que vive según el día del Señor, porque se reúnen en el primer día de la semana después del sábado a celebrar la resurrección de Cristo. Sus vidas se renuevan en esta sagrada adoración. Como decía Papa Benedicto, el domingo no es solamente la suspensión de la actividad ordinaria, sino un tiempo en el que los cristianos descubren la forma eucarística en su vida. La manera en que celebramos el domingo afectará a la manera en que vivamos el resto de la semana, y es una clave de la identidad cristiana de generación en generación. La Eucaristía no es solamente algo simbólico. Jesús dijo: yo soy el pan bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Habitará en mí y yo en él. Escuchando estas palabras, muchos discípulos le abandonaron a Jesús. Pero él no les volvió a llamar diciendo: oye, estaba de broma. O sono delle espressioni figurative
o simplemente no era una expresión figurativa. Sin embargo, Él pide a los apóstoles si ellos también están dispuestos a dejarle. Y San Pedro contesta en nombre de todos los discípulos fieles: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Las gracias e intuiciones que Dios dona en cada celebración de la misa nos ayudan a vivir una vida más feliz, una vida más santa. Mientras nos preparamos para la misa, tenemos la oportunidad de rezar con la confianza de que Cristo nos dará la gracia santificante. Cuando llegamos, podemos pedir a Dios que nos hable a través de las lecturas, de la música, la homilía y las oraciones, y mostrarnos el camino para crecer y ser más la persona que Dios tenía en mente cuando nos creó. Una vez llegados a esa intuición, podemos rezar por el resto de la misa, pidiendo la gracia de ponerlo en práctica, de poner en práctica esos pensamientos durante el resto de la semana. La Eucaristía nos da la fuerza para afrontar los retos de la vida y para mantener presente el amor de Dios por nosotros. Cada domingo es una pequeña Pascua, porque marca la resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte. Esta es la victoria más significativa de la historia del mundo, porque nos abre la posibilidad de la vida eterna. Consideremos por un momento al hecho de que Dios ha amado a cada uno de nosotros tanto que se ha encarnado, se ha hecho hombre para poder subir la muerte en la cruz por nuestros pecados. Nuestro Dios ha hecho esto porque ha querido que podamos vivir con Él eternamente en el cielo. Su victoria, a través de su amor, es destinada a ser también nuestra victoria. En los últimos 10 años, los aficionados de Boston han tenido la suerte de celebrar la victoria de muchos campeonatos. Este año no. Pero las fiestas para las victorias son increíbles. Ningún aficionado americano negará que Boston sabe cómo celebrar una victoria. ¿No sería bonito que se pudiera decir lo mismo de nosotros, del modo en el que celebramos la más grande victoria de todas, la de Jesús sobre la muerte? Voi padri siete i primi maestri della fede per vostri figli. Sois los primeros profesores de la fe de vuestros hijos. El legado más profundo de vuestra vida será la de ayudar a vuestros a conocer a Dios y con su gracia a ir al cielo. Nunca es demasiado tarde para hacer de esto una prioridad y pedir la ayuda de Dios. Vuestro ejemplo de fidelidad a la misa del domingo, la oración y el ejemplo de vida hablan más elocuentemente que ninguna homilía de ningún sacerdote. Cuando los niños ven a sus padres que aman la misa del domingo, ellos también crecerán amándola. A menudo, demasiado a menudo, los padres van a misa por los hijos y los hijos van porque papá y mamá me han traído. Esprimete ai vostri figli il vostro amore per Gesù, la ragione per cui Expresad a vuestros hijos vuestro amor a Jesús, la razón por la que participáis a la misa dominical como familia y la razón de su instrucción en la fe, en la escuela o en el catecismo. Es uno de los dones más importantes que les podéis dar. Os pido que viváis el domingo como el día del Señor, el día en el que se celebra la Santa Misa, actividad recreativa, la comida familiar,
Os recomiendo de tener un papel activo en la enseñanza de la catequesis de vuestros hijos. Es una gran oportunidad para ser testigo de vuestra fe y contar episodios de cómo vuestros padres, miembros de la familia y amigos os han transmitido la fe. A los niños les gustan los cuentos y estas conversaciones pueden ser parte de la tradición transmitida a la siguiente generación. Introducirlos en la vida de los santos, en un tiempo en el que la sociedad eleva rápidamente a artistas y atletas a la categoría de héroes. Les haréis un gran favor a vuestros hijos, compartiendo con ellos las historias de aquellos que han alcanzado la eternidad. Haced de la oración una parte natural y habitual de la vida familiar. Rezad antes de meterlos en la cama, antes de las comidas, en tiempos difíciles, como enfermedades o problemas familiares. Pedid a vuestro hijo que recen por vosotros. Explicadles que Dios ama la oración de los niños de manera muy especial. Un educador católico, Jim Stenson, escribe que los niños a menudo perciben no poder contribuir con grandes cosas en la vida de la familia, pero pueden aprender que sus oraciones son poderosas ante Dios. Cuando vuestros hijos ven que estáis viviendo la fe con alegría, aprenden una importante lección de vida, que la oración es parte importante de la vida adulta. Mostrad a vuestros hijos con vuestro ejemplo la necesidad de la misericordia de Dios, del perdón y del amor que se encuentran en el sacramento de la penitencia, reconciliación. El amor de Dios supera cualquier pecado hayamos cometido. La confesión nos da la oportunidad de pulsar el botón para comenzar de nuevo en nuestra relación con Dios. Es un sacramento particularmente útil para los adolescentes mientras atravesan años muy difíciles. Cuando los adolescentes ven la confesión como un gesto normal para los padres y compañeros, entonces se convertirá en un paso normal y útil para ellos. Quisiera añadir una breve nota para los padres. Varios estudios e investigaciones muestran que los niños practican su fe más regularmente cuando ven que su padre y su madre la practican juntos. Estos mismos estudios indican también que la práctica de la fe del padre es la que más ayuda tanto a los niños como a las niñas a ver la práctica de la fe como una actividad importante en la vida adulta. Os pido de manera particular y a todos los padres que se impliquen formalmente en la formación de la fe de sus hijos y que consideren ofrecerse como catequistas en programas de educación religiosa. Saber que la fidelidad a la visión de la Iglesia sobre la familia es difícil, particularmente en nuestra cultura cada vez más secularizada. Vosotros y vuestra familia podéis ofrecer a la sociedad un testimonio importante de la prioridad de Dios en vuestra vida. Jesús no ha prometido que su camino fuera fácil, pero sí ha prometido que nos daría la gracia necesaria para vivir nuestra vocación. Os pido, padres y madres de familias jóvenes, que imitéis a Josué y al pueblo de Israel, cuando a la pregunta de si hubieran servido a Dios o a dioses paganos, respondieron: para mí y mi familia serviremos al Señor. Para nosotros, cada domingo es el día de la resurrección. En aquella primera Pascua,
Jesús se apareció a dos discípulos en el camino a Emaús. Los discípulos estaban confundidos, heridos, llenos de miedo y de dudas. Intentaban entender qué hacer después de la muerte de Jesús y con la tumba vacía. Hablaban de estas cosas con Jesús, a quien no reconocían. Una vez llegados al pueblo, preguntaron a Jesús si se quedaba con ellos. San Lucas dice que cuando llegaron a Emaús, Jesús hizo como que continuaba su camino. Fue solamente la insistente invitación de los dos discípulos lo que llevó a Jesús. Creo que esto sea un detalle importante de este Evangelio. El Señor no se nos impone. Le gusta que le invitemos en nuestras vidas. Cuando se sentaron a cenar, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. En ese momento los discípulos reconocieron a Jesús. Y de repente Jesús desaparece, pero el pan permanece. Entonces los discípulos inmediatamente volvieron corriendo a Jerusalén a decirle a los apóstoles que Jesús realmente había resucitado y se les había aparecido. También nosotros vivimos unos tiempos en que la gente está confundida, herida y llena de miedo. Jesús quiere ir a nuestro encuentro de la misma manera como se encontró con los discípulos en el camino a Emaús. Como ellos, nosotros reconocemos a Jesús y lo encontraremos más profundamente con Él en el partir el pan de la misa. La Eucaristía es el cumplimiento de la promesa de Jesús que estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Rezo para que nuestro amor a la misa y el asombro ante la Eucaristía crezca hasta que nuestros corazones ardan en nosotros cuando escuchamos proclamar las Sagradas Escrituras y observamos el partir el pan. Hacemos aquello que los dos discípulos en el camino de Emaús han hecho. Corramos a decirle al mundo que Cristo está vivo y que nuestra familia debe reunirse en la mesa del Señor para experimentar el amor de Dios, para aprender nuestra propia identidad y para cumplir nuestra misión juntos, para decir al mundo, hemos visto al Señor y le hemos reconocido al partir el pan. Amén. Preciosa intervención del cardenal de Boston, de este capuchino que con simpatía, hay que decirlo así, pues nos ha dado esta interesantísima reflexión que también pues vemos por el aplauso que ha gustado muchísimo. Realmente el parecido que tiene con el padre Cantalamessa, capuchino también, como saben, predicador oficial, predicador pontificio de la casa del Papa, pues es grandísimo. El Viernes Santo siempre retransmitimos los oficios del Vaticano y es el padre Cantalamessa quien predica. Grazie. Ho conosciuto tanti vescovi. Gracias, he conocido a tantos obispos, tantos cardenales, todos buenos, todos simpáticos y todos claros en su exposición, pero simpáticos y buenos como usted, sin ofender a nadie, hay pocos.
Son las palabras de Monseñor Descalzi, obispo auxiliar de Milán, al conferenciante. Incluso Manzoni no se ha movido un ápice en su tumba para escucharle a usted. Pudiera hablar yo inglés como usted habla el italiano. El discurso ha sido muy claro. Su ponencia suscitará muchas cuestiones sobre la cualidad que ponemos en nuestras Eucaristías dominicales. Termino con una domanda. Y termino con una pregunta. Si uno que no conoce el misterio que celebramos, pero entra en la iglesia, en nuestras misas dominicales, podría decir, pero esta es gente que cree realmente en lo que hace. ¿Es gente, por tanto, feliz? Gracias. A usted el don de responder.